Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Sé que es un momento difícil, pero hay que tratar de llevarlo de la mejor manera. Hago este video a petición de muchos porque sé que con la guía únicamente ha sido difícil. Voy a explicar las razones trigonométricas, especialmente eso lo van a trabajar desde el punto 7 y la guía 2 se van a enviar ejercicios sobre razones trigonométricas para las 2 primeras semanas. ¿Listo? Es importante que para esta actividad tengan su calculadora, ya que vamos a necesitar las razones de acá, que son seno, que aparece sin acá, coseno, que aparece como cos, y tangente, que aparece como tan. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Recuerden que si tienen dudas, por favor, deben escribirme al WhatsApp o en el grupo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a empezar con la clasificación de los triángulos. Esto lo habíamos visto en una de las últimas clases. Entonces les recuerdo que los triángulos los podemos clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Tenemos el triángulo escaleno, que es el que tiene sus 3 lados de diferente medida. El triángulo isósceles, que es el que tiene 2 lados de la misma medida. Y el triángulo equilátero, que es el que tiene 3 lados de la misma medida. Habíamos dicho que también los podemos clasificar según la medida de sus ángulos en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Recordemos que los acutángulos son los que tienen 3 ángulos agudos. ¿Qué quiere decir eso? Que los 3 ángulos miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, como se muestra aquí, que es el que forma como una L, que mide 90 grados. Este es el triángulo que tenemos que tener en cuenta para trabajar las razones trigonométricas. Y tenemos el triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados y menor que 180. Recordemos también que habíamos dicho que la suma de los 3 ángulos internos de todo triángulo debe ser 180 grados. ¿Por qué hago esta claridad? Porque eso lo van a tener que usar en la página 75, aunque les recuerdo que la página 75 ya la habíamos trabajado como taller en clase, sino que no la había revisado para que por favor miren sus apuntes. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo con un triángulo rectángulo para poder empezar a ver qué son esas de las razones trigonométricas. Listo, acá me voy a ir adelantando un poquito en algo de la guía 2, pero es para que podamos ir entendiendo. Igual esto también lo necesitan, como les digo, para el punto 7 en adelante de la guía 1 que están trabajando. Entonces, como ven acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque este ángulo de acá es un ángulo recto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a identificar los lados de un triángulo rectángulo? Tenemos la hipotenusa. Ya habíamos dicho en clase que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, pero como a veces la imagen nos confunde, nosotros vamos a ver cuál es el ángulo recto y el lado que esté opuesto, o sea, enfrente a ese ángulo recto va a ser la hipotenusa. En este caso es el segmento AC, la hipotenusa. ¿Listo? Vemos acá que nos marcan 2 ángulos, el ángulo alfa y el ángulo teta. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener en cuenta para identificar quién va a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si me dicen que trabajemos con mi ángulo alfa, mi cateto opuesto va a ser el lado BC. ¿Por qué? Porque está enfrente de ese ángulo. Y el otro va a ser el adyacente, como nos muestran aquí en este cuadrito. Entonces, para ver cuál es el ángulo opuesto, es el que está enfrente al ángulo. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, en el ángulo alfa, el cateto opuesto es el BC, o sea, el que mide 6. Y el cateto adyacente es AB, o sea, el que mide 8. La hipotenusa pues no nos va a cambiar. Pero si me dicen que trabaje con este ángulo, con el ángulo teta, ¿quién va a ser el cateto opuesto? Pues el que está enfrente. ¿Y cuál es el que está enfrente? El AB, perdón. O sea, el que mide 8. ¿Y cuál va a ser el adyacente? Pues el BC, el que mide 6. Bueno, entonces, antes de continuar con las razones trigonométricas, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que saber?
Pues la hipotenusa, ¿cierto? ¿Y cómo hallamos la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Recordemos que habíamos dicho que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces acá lo que hice fue simplemente resolver. Cateto 1, 6 al cuadrado, cateto 2, 8 al cuadrado, resuelvo y me da que h al cuadrado es igual a 100. Pero como necesito la h sin el cuadrado, saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtengo que h, o sea, mi hipotenusa va a ser igual a 10. Es decir, que AC mide 10. Entonces, cuando ustedes revisaron la guía 1, me daban una explicación. Seno, coseno, tangente. Entonces, ¿qué es seno? Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como acá en este ejemplo me están diciendo seno de alfa, entonces yo miro quién es el cateto opuesto de alfa. Pues es 6, ¿cierto? Como es 6, entonces pongo 6 sobre la hipotenusa, que es 10. Siempre que les hablen de una razón, es una división. Por eso acá se está haciendo la división entre 6 sobre 10. ¿Qué es este 3 sobre 5? Pues simplemente es la simplificación de esta fracción. La mitad de 6 y la mitad de 10. Entonces ahora vamos a ver qué es coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como estamos aquí hablando de alfa, entonces voy y miro. Entonces el cateto adyacente de alfa es 8 y la hipotenusa pues va a ser 10. Hago simplificación y obtengo 4/5. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como estamos aquí hablando de alfa, pues entonces tengo 6 sobre 8. Cotangente, secante y cosecante son como invertir seno, coseno y tangente. Entonces, cotangente es como invertir tangente. Sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perdón, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces acá tenemos secante. Secante va a ser la inversa, por decirlo así, de coseno. Entonces tenemos hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante va a ser la inversa del seno, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Estas son las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Pues de la misma forma se harían para el ángulo teta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Cuál ángulo estoy trabajando? Y lo primero que debo identificar, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, dependiendo del ángulo, y quién es la hipotenusa. Y así de esa forma puedo trabajar ya mis razones trigonométricas. Bueno, chicos, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver cómo aplicamos eso en un problema. ¿Listo? Entonces yo voy a resolver en esta presentación el problema 8A de la guía 1 que tienen ustedes. El problema dice, se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 1.200 pesos. Es muy importante que siempre que ustedes tengan este tipo de problemas lo grafiquen. ¿Listo? Entonces, acá en este problema ya me dan el dibujo, me dicen que tiene una altura de 20 metros y que el cable va de aquí hacia acá y que forma un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Cuando ustedes no les den el dibujo, lo primero que deben hacer es realizar el dibujo, siempre identificando cuál sería pues el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces miremos, acá en este problema que nos están dando, únicamente nos dan un ángulo y nos dan un cateto. Si vemos, este sería el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente del ángulo. Y este de acá, porque es el que forma como una L, sería nuestro ángulo recto, es decir que obligatoriamente esta es la hipotenusa. Listo, en este problema nos piden entonces que hallemos la hipotenusa, nos están dando el valor de el cateto opuesto. Teniendo en cuenta eso, yo voy a mis razones trigonométricas y digo, ¿cuál razón trigonométrica me relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Entonces yo rápidamente identifico que es la razón trigonométrica de seno. Entonces digo que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Pero acá ya voy a cambiar los valores, ya no voy a decir seno de un ángulo desconocido porque mi ángulo ya no es desconocido, mi ángulo es 30, entonces reemplazo seno de 30 va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, que en este caso es 20, sobre hipotenusa. Como vemos acá, tenemos una incógnita, que es la h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a despejar. Como esta h está aquí dividiendo, la voy a pasar al otro lado a multiplicar y poder despejar más fácil. Entonces, ¿qué me va a quedar? Seno de 30 por h, que no sé qué es h, igual a 20. Y aquí fácilmente pues despejo. Como el seno de 30 está multiplicando a la h, lo paso todo a dividir. Y me queda h es igual a 20 sobre seno de 30. Acá es donde yo voy a usar mi calculadora. Entonces yo voy a poner seno de 30. En su calculadora, ¿cómo aparece? Sin, S-I-N. Entonces ustedes ponen sin 30 igual. Y cuando ustedes hacen eso, les arroja un 0,5. Listo, entonces simplemente acá, ¿qué hacen ustedes? 20 dividido en 0,5. Cuando hacen esa división, ¿qué obtienen? 40. Es decir, que en este ejercicio la hipotenusa vale 40. Pero la pregunta que me dicen, que cuál es el valor de todo el cable, ¿cierto? Y me dicen que cada metro vale 1200. Por eso acá yo les digo, de esta forma sabemos que el cable mide 40 metros, pero debemos multiplicar por 1200, que es el precio de cada metro. Cuando hacemos eso, obtenemos que el total del cable les va a costar 48.000 pesos. Yo sé que es un poco difícil entenderlo de esta forma, por favor, vean el video varias veces y pues cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme, igual les voy a enviar otros videos de apoyo. Espero que tengan un buen día y quedo súper atenta a sus comentarios.